tengo que parecerme a alguien, ¿no? Esto es porque, a ver, están seguramente la frase esa que leemos en Facebook, donde, no sé, no tenemos copia o somos originales. Sí, somos originales, gracias a Dios. Gracias a Dios no hay dos Carolina, gracias a Dios no hay dos Elías, menos dos Sergio Escándolo, gracias a Dios. Bien, pero sí nuestra vida se tiene que reflejar al modelo central, al modelo más grande que hubo en la tierra. Y digan conmigo, ese modelo es de Jesús. Bien, Él es nuestro, nos tenemos que asemejar a Él. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, pero tenemos que parecernos a Él, porque Él es el que nos mostró cómo caminar sobre la tierra como hijo de Dios, pero también para llegar a cumplir el propósito, Él tuvo que hacer o pasar por diferentes situaciones para poder lograrlo. Hay gente que no quiere pasar por diferentes situaciones o por las condiciones que Dios establece para poder cumplir propósito. Bien, y ¿sabe qué? Vos y yo hemos sido escogidos para cumplir propósito. Bien, siempre hablamos de que el propósito no es estar acá atrás, delante de un púlpito solamente, predicando. Hay propósito en el lugar donde vos te movés, en la escuela, en el trabajo, en tu familia. Hay propósito. Bien, y ese propósito, ya vamos a leer cuál es el propósito a lo que fuimos llamados. Bien, si lo pasó Jesús, es algo que yo tengo que hacerlo también. ¿Para qué? Para cumplir lo que Dios determinó con mi vida. Y fíjate lo que dice ahí San Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, digan conmigo, de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia, digan conmigo, inteligencia, y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía, digan conmigo, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Ahora, cuando vemos esta parte de la palabra de Dios, podemos ver de que empezamos a descubrir el modelo de vida que necesitamos para alcanzar lo que Dios predestinó o planificó para nuestras vidas. Bien, vemos aquí a un muchachito, a Jesús de 12 años, que subió con su padre a Jerusalén a festejar o a celebrar la Pascua, y dice que cuando ya hubieran hecho todo su ritual, estaban volviendo, dice que Jesús se quedó, como es en la iglesia, así por decirle, y empezó a hablar con los doctores de la ley, no con cualquier persona. Digan conmigo, doctores de la ley. Personas que estaban instruidas en la palabra de Dios. Personas que eran profesionales de la religión, de la palabra o de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Pero Jesús se quedaba ahí, dice que se maravillaban por su inteligencia y por sus respuestas. Si hay algo que va a manifestar un hijo de Dios, es su inteligencia. Digan conmigo, yo soy inteligente. No te veo muy convencido, pero declararlo en el nombre de Jesús, yo soy inteligente. Mirá al que tenés a tu lado y decirle, vos sos un inteligente. Amén. Y tu respuesta también dan a conocer quién sos. Bien, tu respuesta dan a conocer, porque dice que se maravillaban de la inteligencia que tenía Jesús por su corta edad, por sus 12 años y por la respuesta que daba. Ahora bien, surgió la situación de que los padres empezaron su camino de regreso a Nazaret y no
descubrieron que Jesús no estaba entre ellos. Imagínense que lo que significaba la peregrinación o la cantidad de gente que estuvieron 3 días buscándolo a Jesús. O sea, era tremendo, ¿no? Ahora, vamos a ver algunos puntos que nos van a, podemos decir que nos dan a conocer el modelo de vida que yo necesito para alcanzar el propósito o para cumplir el propósito en la tierra. Bien, porque no es, volvemos a decir, esto no es como yo quiero. Bueno, yo sé que tengo propósito de Dios, pero voy a hacer como yo quiero. Voy a hacer como a mí se me antoja. Y Dios dice, no, papá, hay una palabra, hay una Biblia, y ahí cuando vos la lees, la interpretás, y por medio de tus tutores, por medio de tus pastores, de los padres, vos podés entender de que el propósito de Dios se cumple como Él dice, no como yo quiero. ¿Amén? Amén. Ahora, vamos a leer algunos puntos que eran necesarios o que son necesarios para tener un modelo de vida para alcanzar lo que Dios planificó. ¿Cuántos quieren alcanzar lo que Dios planificó? Amén. Yo creo que todos queremos alcanzar lo que Dios planificó de la eternidad para con nosotros. Yo lo quiero alcanzar, pero para eso me voy a tener que someter a lo que la palabra de Dios dice. Bien, y a lo que los mentores, los padres nos enseñan todos los días para poder ser exitosos. Bien, si vos alcanzás lo que Dios planificó de la eternidad, vas a ser un exitoso. Amén. Amén. Vas a ser un exitoso. Porque lo que Dios tiene en la plenitud es todo. Amén. Amén. Ahora, el primer punto, digan punto número 1. Punto número 1. Jesús sabía quién era. Digan conmigo identidad. Identidad. Si hay algo que debemos tener nosotros como hijos de Dios, es identidad. Vuelvan a decir conmigo identidad. Necesitamos tener identidad. ¿Para qué? Para lograr lo que Dios planificó con nosotros. Si no hay identidad, vamos a estar en la vida errante, de acá para allá. Que me miraron, que no me saludaron, de que fui, de que me ignoraron, de que este me está criticando, de que este no me miró porque, no sé, tuve problemas con tal, de que el que tiene identidad no anda enredado en esas pequeñas cuestiones. El que tiene identidad avanza. Jesús sabía quién era. Jesús sabía o tenía en claro qué es lo que tenía que hacer. Porque Él dice, ¿por qué me buscáis si en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y yo te pregunto en esta noche, ¿en qué negocio te encontrás vos? ¿En los negocios personales o en los negocios de tu Padre? Bien, porque para ser exitoso o para cumplir lo que Dios planificó en nuestra vida, yo tengo que estar en el negocio de mi Padre. Ojo, ¿no? Volvemos a repetir. El negocio de tu Padre no es solamente estar aquí. Esto es parte. O esto es el llamado, el ministerio que puede haber sobre tu vida. Pero el negocio de Dios está allá afuera. A donde vos te mueves.